Saludos a todos los que están acá, a nuestros hermanos de acá, de la Iglesia 1 y también a las visitas que nos acompañan. Vamos a intentar ser muy claros y breves para que no se aburran. Mi nombre es Abraham Camayi. Para los que no me conocen ni les interesa conocerme, estoy con mi esposa, mi hijo Lucas también, que anda por ahí, así que estoy muy contento de la posibilidad que esta iglesia me ha permitido de poder compartir su evangelio y su mensaje y pretendo, con lo poco que hay de mí, que Él haga lo mucho que hay de Él en cada uno de ustedes y que como me impactó a mí y transformó en mi vida esta palabra, también Él pueda hacer lo mismo en cada uno de ustedes. Quiero que puedan buscar en sus Biblias el libro de Romanos, capítulo 5. Vamos a estar leyendo el verso 1 al 11. Romanos va a estar proyectado de todas maneras acá. Yo voy a buscar mi cronómetro para no pasarme. Romanos 5 del 1 al 11 y quiero invitar a la Priscila que por favor pueda leer esto. Leamos entonces Romanos 5 del 1 al 11. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Gracias, Pri. Entonces, para aquellos que no están familiarizados, estamos en una serie de predicaciones que se llama Reset, o Reset, para aquellos que son más gringos, ¿cierto? El otro día me corrigieron mal. Y tiene como subtítulo Volviendo al Evangelio, ¿cierto? Y estamos también estudiando en nuestras casas paralelamente un material que ayuda a reforzar esto, así que instarlo y animarle a aquellos que aún no están en una nano, que busquen una nano iglesia, estos pequeños grupos de estudio que tenemos en la semana para poder crecer juntos y estudiar el Evangelio. Si no estás en uno, por favor, insiste, busca, y si no hay uno cerca de tu casa, molesta a los diáconos o al consistorio y digo, oye, ¿por qué no hacemos algo? Si tú también te quieres poner con una casa, bacán, filetes, crecemos mucho en las nano iglesias. Y el mensaje de hoy se llama Lo que la paz con Dios nos da. Así se llama el sermón de hoy, Lo que la paz con Dios nos da. Y vamos a estar viendo entonces 4 cosas. Son 2 motivos de alegría y 2 garantías que tenemos de parte de Dios. Entonces, ya leímos el texto y el tema principal aquí es la paz. Estuvimos viendo en los primeros sermones, ¿cierto? En los 2 primeros tuvimos como un marco general del Evangelio y la semana pasada estuvimos viendo también cómo en alguna medida nuestra condición humana reduce la santidad o la gloria que Dios tiene para con nosotros.
pero hoy día vamos a ver como un lado positivo, ¿cierto? Vamos a ver qué es lo que estando en paz con Dios finalmente recibimos. Entonces, ¿a qué nos referimos con paz? Por lo general, para nosotros, la paz es un cese de conflicto, ¿cierto? No necesariamente es una tranquilidad absoluta, pero sí es como, digámoslo así, cuando están los países en guerra, ¿cierto? Hay un tratado o un acuerdo de paz, o cuando hay un término de alguna relación sentimental, ¿cierto? Hay como una especie de acuerdo de paz, pero no necesariamente la tensión acaba, ¿cierto? Igual los países están, Bolivia y Perú y Chile están ahí, sí, estamos en paz, pero finalmente hay mala onda igual, o tú podés dejar de seguir a la chica con la que estabas, pero de estar con ella, pero igual tú estás enojado, estás dolido y la sigues en Instagram, no, qué sé yo, no sé. No quiero hablar a tu corazón, hermano joven que estás aquí hoy. Entonces, necesariamente para nosotros la paz es esto, es como un cese de conflicto, es como que ya okay, dejamos de pelear y se acabó, pero no hay una verdadera paz realmente. Igual estamos distantes, igual estamos existe una tensión aunque no estemos juntos. Pero para Dios, la palabra usada aquí en el texto es hay una palabra griega y un amigo me dio el consejo de no meterme en los idiomas si yo no los dominaba y no les voy a mulear, yo no estudio griego ni nada, pero lo destaqué únicamente para que podamos entender de mayor manera qué es lo que Dios quiere decir con paz. Y él llegó anoche a última hora y revisó mi sermón y me lo corrigió y fue bacán. El Eliud, hola, estás escuchando ahí en el podcast. Gracias, Eliud. Porque finalmente el apóstol Pablo, quien escribe esto en griego, ¿cierto? Usa una palabra que se llama eirene. Yo no sé si alguien se llama Irene o Irene, pero bacán, porque su nombre significa justamente paz en el griego, que tiene el mismo significado que tiene también la palabra shalom en el hebreo, ¿cierto? Y es genial porque este contexto de paz significa de que el Señor, como estuvimos cantando y nos estuvo leyendo también en Pedro, el Señor ya decretó y declaró que Él hizo reconciliación. Eso ya está, eso está ahí, no se va a mover. Y esta verdad ya está en nosotros, es un estado objetivo, no es un sentimiento como nosotros tendemos a entender como, uy, aquí en la iglesia uno se siente una paz, porque son presbiterianos y no cantan y no hacen nada, está muy tranquilo. O tampoco es esta cosa de, oh, ya, por fin terminé con esta loca, ya, estoy tranquilo, siento paz, al fin, se acabó. No, ¿cierto? Estoy hablando de estos contextos porque un amigo terminó con su novia y si me escucha aquí se va a enojarse por lo que estoy contando. Entonces no se trata de eso. La paz del Señor es real, es un estado objetivo, ¿cierto? No es un sentimiento. Entonces es súper importante que le prestemos atención al hecho de que Dios asegura darnos una paz que es real, que es un hecho del cual si estamos en Él, Él no nos va a dejar jamás. Este concepto de paz engloba el hecho de que no siempre estuvimos enojados con Dios. Porque en el texto que leímos se refirió a la reconciliación. Y significa que en algún momento hubo paz. Hubo una relación estrecha, íntima con el Señor. No siempre Dios estuvo enojado y no nosotros siempre estuvimos enojados con Él y rebeldes con Él. Hubo un momento donde tuvimos una relación íntima, pura, real con Dios, que fue en el Génesis. Y que por nuestro pecado y por nuestra rebeldía nosotros finalmente rompimos y generamos esta ruptura, ¿cierto? Y finalmente estamos donde estamos. Entonces, la paz no es un sentimiento, no es un estado ligero de cómo me siento hoy, cómo me siento mañana, sino que es un estado objetivo que Dios decreta, ¿sí? Él decreta. Entonces, vamos a estar viendo el primer motivo de alegría. Y por favor, busquen ahí en su Biblia, vamos a estar leyendo el verso 1 y 2. En el capítulo 5, los versos 1 y 2 dicen: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, también por medio de Él y mediante Él, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos, nos alegramos, ¿cierto? En la esperanza de alcanzar
la gloria de Dios. Me gustaría explicar una cosa aquí. El apóstol Pablo habla en el lenguaje de la tradición. Cuando leemos este texto desde ese lente, varias cosas se empiezan a aclarar. Podemos tener mayor entendimiento, ¿cierto?, de qué quiere decir el apóstol Pablo aquí. Estas palabras tienen relación con los ritos, ¿cierto?, que los sumos sacerdotes realizaban en el Antiguo Testamento. Por eso vemos en este pasaje de Romanos, ¿cierto?, términos como paz, acceso y gloria de Dios. Paz como uno de los tantos ritos que se realizaban, como la ofrenda de la paz. Acceso como este ejercicio que aplicaban los sacerdotes. Y finalmente gloria de Dios, que es donde estaba la presencia misma de Él y a la cual solo ciertas personas se podían acercar. De entre los muchos ritos relatados en Levíticos, encontramos uno llamado ofrenda de paz. La ofrenda de paz era un sacrificio voluntario previo a la fiesta de la Pascua y es el único ritual en el cual contaba de poder comer parte de este sacrificio que se daba. Y yo sé que todos como que, o algunos de nosotros tendemos a pensar, ok, vamos a hacer un holocausto y vamos a tirar ahí un becerro enorme y lo vamos a comer, y tenemos como que esta idea de que lo hacían, que ellos hacían cosas así, pero no, en realidad los israelitas finalmente diría casi en su totalidad, ellos no comían de esto. Pero en el caso particular de la ofrenda de paz, ocurría que las personas podían comer parte de él. Entonces, ¿qué ocurría? Dice que ellos entregaban y una parte era quemada en sacrificio, ¿cierto? Otra parte era apartada para que comiesen los sacerdotes, y otra parte se le devolvía a quien entregaba esta ofrenda, ¿cierto?, para que también pudiese comer. Ahora, ¿qué significa esto? Ellos ofrendaban esta ofrenda de paz como una expresión de gratitud. Y en ese tiempo, como medio para establecer compañerismo, esta unión del inicio, ¿cierto?, con Dios, entre la persona que ofrendaba y Dios. Esto simbolizaba el hecho de que pudieran comer del sacrificio. Y esto para mí fue maravilloso cuando lo entendí. O sea, el Señor, que es santo, todopoderoso, estableciendo paz, ya invitándonos a comer con Él para volver a tener esta relación pura y santa y única que teníamos en el inicio. Comunión. Es una locura. Ok, entonces, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros hoy día, Iglesia 1 del siglo XXI? ¿Este motivo de alegría, esta comunión que Dios nos da, es suficiente para ti? ¿Que el Dios Santo Todopoderoso quiera estar contigo es suficiente para el diario vivir tuyo, mío? Piénsalo un momento y piénsalo bien. Y sé sincero contigo, porque yo tuve que ser sincero también con esto. Es la noticia del Evangelio, la que afirma que Él se acerca y nos da vida eterna, satisfactoria para nuestro diario vivir. ¿Recuerdan el hermano mayor de la parábola que estuvimos viendo en el primer sermón? Dice algo así: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Ni un cabrito más dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo y que ha desperfilado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Tú siempre estás a mi lado. Comunión. Nada más, nada menos. El primer motivo de alegría entonces que vemos en estos pasajes, y que finalmente es lo que nos da el tener paz con Dios, es comunión con Él. ¿Ok? Hay un segundo motivo de alegría que la paz con Dios nos da, y este motivo de alegría es que el sufrimiento nos perfecciona. ¿Prestaron atención a las canciones que estábamos cantando? Hay unas declaraciones
profundas cuando las declaramos y las cantamos. A veces, por lo general, estamos sumamente desconectados, desconcentrados de lo que realmente dicen, por nuestra condición caída muchas veces. Pero dicen cosas tremendas. Entonces, por favor, vayan conmigo al verso 3 al 5. Dice así, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Sino también, dice, ¿no? Y no solo esto, sino también ¿qué? Sino también ¿qué? Sino también nos regocijamos. El verbo aquí es alegrarse, regocijarse. ¿Y cómo es posible esto? O sea, ¿qué disparate qué clase de brujería está diciendo, de herejía está diciendo el apóstol Pablo aquí? ¿Ponernos contentos en el sufrimiento? Yo sé que muchos de ustedes están parados en esa trinchera hoy día y esta declaración puede parecer una locura. Yo también he estado ahí. Y también muchas veces en mí es, ¿what? ¿Qué? ¿Contentarme? Bueno, veamos entonces qué es lo que finalmente lleva, inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto?, al apóstol Pablo a declarar tamaña cosa, ¿cierto? El apóstol Pablo dice que podemos tener certeza, ¿cierto? Dice, porque sabemos o sabiendo que, dice que podemos tener certeza que las tribulaciones van a producir en el creyente una serie de frutos que le van a llevar entonces a crecer en su desarrollo como hijos de Dios. Dice que las tribulaciones, ¿cierto?, nos van a perfeccionar. Y primero dice que también esto lleva a la perseverancia, dice ahí uno de los textos. Dice, él sabe, el apóstol, ¿cierto?, al declarar, sabe que cuenta con el favor de Dios y va a buscar en sus limitados medios a poder servirlo genuinamente, poder querer agradarlo y responder a su amor. No querer actuar ni hacer cosas para tratar de ganarse su amor, sino que por el contrario. Él va a tratar de genuinamente, entendiendo esta verdad, de querer agradar a su Padre Celestial. Lo que llamamos la perseverancia de los santos. Con ello, lo segundo, que es entereza de carácter. Viene de entero. Soy un genio. Pero mucho más allá, ¿cierto? Algo que es completo, algo que es íntegro. Entonces, así alcanzamos, por medio de él, ojo aquí, por medio de él, esperanza. Ahora, esperanza. ¿Qué es esta esperanza? No nos defraudamos, ¿cierto? No nos frustramos. Y esto no lo hacemos porque seamos especiales y generamos en nosotros entonces un super carácter, que forjamos en nosotros disciplinas y ejercicios para ser superhumanos, así alguien que es perseverante, que es maduro, lleno de vigor. No, nada que ver. El texto afirma que esto es porque la sobrenaturalidad de Dios ha derramado su amor en nosotros. Quiero leerles una cosa que llamó mi atención. El sufrimiento nos perfecciona. Un cristiano en India, mientras lo desollaban vivo, miró a su verdugo y dijo: le doy gracias a Dios por esto. Arránquenme la vieja vestidura, porque pronto me pondré la vestidura de justicia de Cristo. Mientras se preparaba para dirigirse hacia su ejecución, Christopher Love escribió una nota a su mujer que decía: hoy me separarán de mi cabeza, pero no pueden separarme de mi cabeza espiritual, Cristo. Y pongan atención, mientras caminaba hacia la muerte, su esposa aplaudía, mientras él cantaba sobre la gloria. Christopher Love, hermano y además coincidentemente presbiteriano. Estoy lejos, lejísimos, años luz de frutos como ese. Nosotros hoy estamos contaminados por esta era,
¿cierto? No podemos evitar y tenemos que reconocer que nuestra cosmovisión de las cosas ha sido alterada por el pensamiento posmoderno que pone al hombre en el centro y no a Dios, que es el que está al centro de todo y que gobierna todo. Desde ahí entonces nuestra idea de sufrimiento es algo negativo. Es algo negativo sin ver los beneficios que esto ofrece y que el apóstol Pablo está mencionando: perseverancia, entereza de carácter, etc. Por eso el no creyente abraza y promueve esta idea, porque en él no hay esperanza a la que aferrarse. No está Cristo en él. Entonces finalmente él no es capaz de ver que el sufrimiento produce beneficios, produce perfección. Obvio que no le da alegría a él, porque no tiene que aferrarse. Pero para nosotros el sufrimiento debiese ser un motivo de alegría si tenemos esta paz con Dios. La suficiencia de regocijarnos en el sufrimiento, ¿cierto? O sea, el hecho de poder tener gozo cuando pasamos sufrimientos va a revelar la madurez cristiana que hay en nosotros. ¿Estoy defraudado con Dios por lo que estoy viviendo? Él prometió llevarme de gloria en gloria, ¿cierto? Él prometió prosperarme. Yo pasé adelante y yo lloré. Y estoy aquí parado, me engañaron, me traicionaron, estoy sufriendo, no tengo la casa que quiero, no tengo el auto que quiero, no tengo la esposa que quiero, no tengo el sueldo que quiero, ni que se supone que tú me prometiste. Eso está lejos de ser lo que el Evangelio dice. Es la lógica del hermano mayor, ¿cierto? Yo estuve ahí contigo todo el rato y ¿qué pasó? No he soltado un cordero para carretear con los cabros del Benja. Que Benja es el que toca guitarra. Hay mucha gente nueva, ¿no? No puedo hacer, ¿cierto? Podemos confiar, si miramos el texto, dice que podemos confiar porque la capacidad no proviene de nosotros, sino del Espíritu Santo, que, valga la redundancia, nos capacita para las tribulaciones y el gozo a través de ella. ¿Por qué? Dice que Él ha derramado, y cuando leí eso lo encontré demasiado bacán, porque, ¿cachan lo que es una palabra? ¿Cachan lo que es derramar? Imagínate, yo ahora tomo esto y no lo voy a hacer, ¿cierto? Hablábamos con el consistorio y no me dejaron. Mentira. ¿Cierto? Derramar es es todo. Y Él no derrama poco, Él derrama, dice todo. O sea, no escatimó. Dice que Él no escatimó con su espíritu para derramar su amor. ¡Bum! De una. Entonces, no es como, voy a ir derramando, dando de a poquito, ¿cierto? Porque no vaya a ser que un día deje de creer, pierda la fe y tenga que quitarle su salvación. Y la pierda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Arminio? Aquí, buscando mi salvación. No. Él derrama, ¿cierto? Él no ha ido de a poco, sino que Él lo da todo. Él derrama su amor por medio del Espíritu Santo. En Romanos, quiero leerlo rápido, ¿cierto? Más adelante, Él en Romanos 8 habla de que somos más que vencedores, ¿cierto? En el 8, por ejemplo, 32 leo, dice, aquí hay cosas en el 8, por ejemplo, dice, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Él está hablando de sufrimiento, ¿cierto? Pero también dice, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada, etcétera, 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 podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, es porque Él lo hace y lo derrama completo, una vez y para siempre. Entonces, una burda ilustración de cómo entonces el sufrimiento tiende a ser un concepto errado para nosotros por causa de lo alterado que está nuestras conciencias con respecto a poder sentir gozo y regocijarnos en el sufrimiento. Puede ser súper burdo, pero en realidad cuando me lo compartieron lo encontré demasiado atinado por mi experiencia en particular. Cuando los padres enseñan a su hijo, ¿cierto? Muchas veces, la mayoría de las veces, yo me confieso, como papá soy motivado más por el enojo
Y por la frustración de que mi hijo me desobedece, no me hace caso, ni resuelve las cosas como yo quiero, ¿cierto? Y tiendo a encarrilarlo, y vamos a atender y vernos necesariamente encarrilados. Hay un niño allá en el fondo, no, escucha esto, niño. Muchas veces para encarrilarnos van a tener que llegar a una manifestación física. No les quiero contar el testimonio triste cuando mi papá me corrigió porque es horrible, pero algún día se los voy a contar. Pero también mi papá tuvo que llegar a eso y de repente los padres tenemos que llegar, pero somos motivados por el enojo, muchas veces, más que por el amor. Pero otras veces corregimos a nuestros hijos motivados por amor. Sí. Tu hijo va a pensar que es la peor tortura nazi en toda la historia de la humanidad. Ahí está llorando, llorando así, como gritando como un cerdo degollado. No, tú eres el más malo del mundo. Le estáis poniendo el puff nomás. Es solo eso. Le estáis dando brócoli. No, papá, tú me odias, me odias. ¿No? ¿Por qué? Porque los amamos, buscamos cuidarlos. Para ellos es sufrimiento, es injusto. Aunque no lo entiendan, es por amor. Y Dios hace eso y lo permite en nuestras vidas por lo mismo. Él está motivado ahora por amor. Por eso el sufrimiento entonces nos perfecciona. Si sufrimos en Él, y esto no significa que no vamos a llorar, que no nos vamos a doler, vamos a llorar, vamos a doler. Nos vamos a doler, eso es un hecho. Pero Él ha puesto esperanza. ¿Y cuál es esta esperanza de la que hablábamos, cierto? De volver a un eirene, de volver a una paz íntegra, completa, una relación perfecta con Él. Y por eso perseveramos, porque Él puso esta esperanza allá. Y es por medio de Cristo únicamente, hermanos, que vamos a poder tener alegría a través del sufrimiento. ¿Amén? Ok. Dijimos que habían 4 cosas y ahora vamos con la tercera. Tenemos 2 motivos de alegría, ¿cierto? La paz con Dios nos da, ¿cierto?, comunión con Él y nos da la alegría también, ¿cierto?, de que el sufrimiento nos perfecciona. Podemos estar alegres a pesar de estar pasando tempestad, como leía, ¿cierto?, nuestra hermana en Primera de Pedro. Pero ahora vamos a ver garantías. La paz con Dios también nos da garantías y por favor les pido que vamos al verso 6 y 8 en Romanos, capítulo 5, ¿cierto? ¿Estamos? La paz con Dios nos da una garantía de parte de Dios y esa es que Dios nos ama. Dios nos ama. Por favor, acompáñenme en el 6 y 8. Dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios nos ama. Hay algo interesante acá en el texto. Volvemos a afirmar en este lenguaje antiguo testamentario en Pablo, ¿cierto? Cuando dice que éramos incapaces, o sea, que éramos débiles para lograrlo, éramos flacos, dice Calvino, gracias Calvino. Como diciendo, yo me imaginaba esto, era como, leía los primeros textos y decía, ok, llevamos harto años en esto, ¿no? ¿Sí? Hay harta sangre aquí en el templo y ustedes traen hartos animales, llevamos mucho tiempo en esto, ¿cierto? Pero a la verdad, nunca van a ser capaces de hacer algo por ustedes mismos para ser salvos. Así que como les prometí en el principio, envié al Mesías prometido y vamos para salvarlos una vez y para siempre. Aquí tenemos una escandalosa declaración. Pablo está diciendo aquí que el amor de Dios está garantizado. Garantizado. Escandalosa porque le dice al autosuficiente, ¿cierto?, en una parte, ok, así que ¿tú serías capaz de morir por un ser querido? Bien, te la compro, decimos en mi pega. Pero ¿serías capaz de dar tu vida con la misma pasión por alguien que abusó de ti en la infancia? ¿O alguien que se atrevió
a vulnerar la privacidad de tu hijo sexualmente? ¿Morirías tú y darías tu vida con la misma pasión y con la misma intensidad que por alguien que te traicionó? ¿Por alguien que te estafó? ¿Por alguien que no solo traicionó sentimentalmente hablando, sino que tu confianza, un amigo? ¿Irías por él y darías tu vida? Bueno, yo sí, dice el Señor. De hecho, lo hice por ti. Así que bájate del pony. Dice acá, pero Dios demuestra, ¿cierto? En el 8, Dios demuestra es filete. Es filete para entender esta realidad de que Dios nos ama y de que su amor está garantizado, porque dice que demostrar es una palabra que comprueba. O sea, que Él cuando dice demuestra, Él lo comprueba, Él lo hizo para no volver atrás. Aquí sí Dios, Él declaró, decretó, Él hizo todas las cosas. Él sí ya una vez lo dijo y lo dijo bien y claro, fuerte y claro. Él demostró, ¿cierto? Digámoslo así como ante notario. Eso ya no puede cambiar. Él demostró ante notario que a pesar de nosotros, Él tuvo misericordia de nuestro alejado corazón, que estando enojado con Él, puso a Dios por enemigo. Aún con ello, Él nos amó. Escucha esto. Dios te ama tal cual tú eres. ¿Has escuchado esa declaración? Hermano, Dios te ama tal cual tú eres, acércate. ¿Sí? Yo creo que la mayoría de los cristianos, o cualquiera que no sea cristiano, está un domingo en la mañana ahí durmiendo y aparece el megáfono, Dios te ama. Y tú, cállese, por favor, cállese. ¿Cierto? Yo también sufrí eso alguna vez cuando no venía a la iglesia. ¿Cierto? Hemos escuchado esta declaración, Dios te ama cual tú eres, tal cual eres. Y te recibe con todo lo que tú eres. Entonces así decimos, bueno, bacán, Dios me recibe igual así como soy. Sí. Bueno, pues vamos, estoy listo. Soy salvo más encima, Dios me recibe igual. Pero nosotros decimos esto y añadiendo también, porque Dios te amó tanto, brother, te recibe tal cual tú eres, con todo lo que tienes. Y porque te ama tanto, no te va a dejar como estás. O sea, la dura, ¿querés quedarte así como llegaste? No, ven, pasa. Y Él te reviste, Él te limpia, Él te da de comer. Eso es lo que Él hace porque nos ama. Eso es lo que Él hace. Acá dice, Él quita todo lo malo con lo que nos presentamos ante Él para convertirnos en lo que Él quiere que seamos. Hermanos, Él ya lo demostró, esto es una realidad universal, eterna, gloriosa. Nosotros podemos intentar querer salirnos de ella, de esta realidad de que Dios nos ama, pero siempre estará ahí. Y lo leímos delante. Dios nos ama y por el Espíritu Santo respondemos en corresponder a ese amor. ¿Cierto? Dice que porque te amamos a ti, porque tú nos amaste primero. Entonces, no somos de aquellos que confiando erróneamente en esta gracia y en esta declaración de que Dios nos ama, ¿cierto? Seguimos viviendo como esclavos y sirvientes de nuestras desordenadas pasiones. Hermanos queridos, especialmente aquellos que son creyentes y son cristianos, no abusemos de la gracia. No abusemos de este amor que Dios nos dio. Ok, no eres perfecto, vas a tropezar, Él lo sabe. Y Él te ama. Nunca vas a estar solo, nunca vas a estar sola, nunca más cuando estás en la paz con Él. ¿Cierto? Él nunca te va a dejar, pero no abusemos de la gracia. Eres perdonado, eres perdonada. No abusemos de la gracia. Abracemos la gracia y busquemos constantemente poder entenderla. Amén. La segunda garantía de parte de Dios
es, no seremos castigados. O Dios no nos castiga. Por favor, acompáñenme ahí donde estamos leyendo, en los versos 9 y 11. ¿Cierto? Dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. Entonces, la paz que Dios nos da nos garantiza otra cosa, que no seremos castigados. Ahora ya no hay más ritos, ni otra sangre que derramar, ¿cierto? Ahora el rito justo, santo, perfecto, ya fue ejecutado en Jesús cuando Él fue a la cruz del Calvario. No tenemos miedo de dónde está nuestra salvación. Hablábamos, ¿cierto? Dios derramó una vez y para siempre de su Espíritu Santo. Así también Él se entregó en propiciación, una vez y para siempre, para justificarnos y no hay vuelta atrás, una vez y para siempre. En su comentario a Romanos, Juan Calvino dice sobre estos textos que, parafraseando, Él preserva nuestra justificación y que Cristo la mantiene hasta el fin, completa y segura. El amor de Dios está garantizado, Él no nos castiga, ¿cierto? El Evangelio anuncia aquí, en lo que estábamos leyendo, que no debemos temer al castigo, no solo porque Él nos libró del infierno, sino que además Él no nos castiga en esta vida. Hubo una reconciliación, dice acá en el verso 10, ¿cierto? Éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados. Algunos piensan que Dios está constantemente retándolos o castigándolos y muchas veces tendemos por nuestra necesidad humana de buscar aceptación, ¿cierto? Y generar, no sé, ritos o mandas. Nos vemos tentados a poder hacer algo para tener el favor de Dios o de alguna divinidad. Pero Dios no está constantemente retándonos ni castigándonos por cada vez que tropezamos, ¿cierto? En este sendero de la santidad, en este caminar cristiano donde vamos creciendo constantemente en Él. En la Escritura no dice eso. No dice que Dios nos castiga como si estuviera enojado con nosotros. Eso ya cesó, como lo estábamos viendo. Hay una diferencia entre castigo y disciplina. Ya vimos que ante notario, ¿cierto? Notario universal, no sé cómo ponerle. Dios nos ama verdaderamente y que Él anuló la deuda que no podíamos pagar y Él no merecía sufrir. Nosotros teníamos que pagar eso. Él no. Y fue todo al revés. Así que soltemos esa tendencia que arraigamos tan fuerte hacia nosotros. Ya vemos que si pasamos sufrimientos es por disciplina, por enseñanza. En definitiva es por amor. Vuelvo a parafrasear a Juan Calvino en relación al verso 11. Y dice algo así como Pablo concluye con lo más alto que un cristiano pudiese gloriarse, ¿cierto? En el verso 11 al final dice, y no solo esto, ¿cierto? Sino que también nos regocijamos. ¿Nos regocijamos en qué? En que Dios, dice, nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya recibimos conciliación. Dice Calvino que Pablo aquí coloca ya lo más alto de lo cual se pudiese gloriar un creyente. Lo más, ya, ok, tenemos todas estas cosas y lo mejor en lo que puede tener uno es tener al Señor. Cuando hacemos a Dios nuestro, Él es mayor que cualquier otra cosa que pudiéramos obtener, ¿cierto? Dice también, no sé si han escuchado, todo lo tengo por basura. Y Él no solo es el buen dador, ¿cierto? Como que da cosas, incluso lo alabamos, Señor, yo te alabo, te doy todo,
y porque tú me diste cosas que yo te pedí, ¿cierto? No es solo Él el buen dador y queda en eso. Él es el mayor bien que podríamos obtener alguna vez. Él es más precioso que cualquier cosa que pudiéramos obtener. Cuando leo estos pasajes del 9 al 11, creo que la realidad que implican estos últimos versos revelan nuestra identidad como hijos y no más como huérfanos. La raíz de la condición humana, ¿cierto? Hablábamos en general, ¿cierto? Es una constante búsqueda entre justicia e identidad. Buscamos, ¿cierto?, hallar aprobación, aceptación y seguridad. Vemos aquí que podemos vivir estas cosas, ¿cierto?, pero arraigadas y apegadas a Él, estando en Dios. Tenemos aceptación, tenemos aprobación, tenemos seguridad cuando estamos en Él y no tenemos por qué tener necesidad de estar buscándolo en otras cosas, por muy bondadosas y buenas que se vean, porque tampoco aquí es caricaturizar. Yo me voy al mundo y me meto con prostitutas y consumo drogas y ya sabes. No, muchas veces nos vemos tentados a buscar cosas buenas para buscar estas cosas, aceptación, aprobación, finalmente para obtener identidad, ¿cierto? Si prestamos atención a lo que el apóstol Pablo dice, puede que resolvamos sentirnos más entonces ajenos a esta identidad que aceptos finalmente a lo que Él nos hereda. En Romanos 10, en Romanos 10, en el 3 dice: no conociendo la justicia que proviene de Dios, ¿cierto?, procuraron establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. Y aquí no está hablando de los inconversos. Aquí le está hablando sobre Pablo sobre la incredulidad del pueblo de Dios, de Israel. Entonces buscamos constantemente en nuestras justicias, por nosotros mismos, tratar de encontrar esta identidad, ¿cierto? Y tratar de hacer cosas para que Dios no nos castigue y Dios nos dé su favor. No más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Qué haremos pues? Puse aquí, no sé, me puse tan bíblico. ¿Qué haremos pues? Alegrémonos en que somos hijos, en que somos amados, que Dios nos perdonó. Ya no hay castigo. Dios no te está castigando. Es fundamental que aprendamos esto, de que Dios no nos castiga, ¿cierto? Es necesario que pongamos nuestra mirada en Jesús, que aprendamos esto de que Dios no nos castiga y poner toda nuestra confianza en que Él fue la expiación por nuestros pecados y ahora podemos venir confiados hasta su trono de gracia. Podemos estar confiados, ir sin miedo delante de Dios. Ya no hay más barreras. Por Cristo podemos acercarnos confiados cuando tenemos paz con Él. Si estás en una condición entonces y tú dices, chuta, siento que Dios me castiga, que nunca voy a dar el ancho, escucha al Espíritu Santo. Guarda silencio, ora y escúchalo. ¿Por qué? Dice en Romanos 8, 15 al 16 que somos adoptados, ¿cierto? Que podemos exclamar, decirle a Dios, papito, papá, papá. A mí me encanta cuando el Lucas dice, papá. Me destroza el alma cuando lo escucho. Y yo pienso, wow, yo igual puedo ir ante el Padre y decirle, papá, tú ya no me castigas. Dice que somos adoptados, que exclamamos, Abba, Padre. Dice que el Espíritu Santo te va a convencer de que eres hijo de Dios. Eso dice en Romanos 8, versos 15 y 16. El Espíritu Santo te va a convencer. Va a dar testimonio a tu espíritu de que eres hijo, de que ya no hay más castigo. Él hizo paz con nosotros y esa demostración no va a moverse.
Esto es real y con esto quiero terminar. Vimos, ¿cierto?, que entonces la paz con Dios trae 4 cosas. Comunión con Él, que es alegría para nosotros. Que el sufrimiento nos perfecciona y esto también debería alegrarnos. Y Dios nos garantiza 2 cosas, ¿cierto? Pero hay buenas noticias. Él hizo paz con nosotros y esta demostración no va a moverse. Esto es real. Hay buenas noticias. El marco general del Evangelio, ¿cierto?, que lo estuvimos viendo en las nanos, muestra 2 panoramas. Que Dios es infinitamente santo y nosotros somos totalmente depravados. Vimos la semana pasada, ¿cierto?, o escuchamos en el sermón, que esto último, nuestra condición, nos lleva a estar constantemente buscando y haciendo que la cruz y la santidad y nuestra conciencia de quién Él realmente es se vaya achicando y la vamos reduciendo. Con cosas como aparentar y cumplir, ¿cierto?, y buscar la identidad y la seguridad fuera de Él. Pero hay otra realidad fuera de nosotros mismos y de nuestro ombligo, y es que encontramos paz con Dios. Paz con Dios. Comunión, perfección, ¿cierto?, amor y justificación cuando creemos en el Evangelio. Jesús preguntó, ¿crees esto? Creamos el Evangelio entonces. Creamos el Evangelio. Pon tu confianza en Jesús. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, porque ciertamente eres quien tú hablas por medio de ella. Y te agradecemos, Señor, porque nos permites a cada uno, en nuestros distintos contextos,